pero vamos a, igual que la semana pasada hablamos, comenzamos en el capítulo 2, pero ahora vamos al capítulo 3. ¿Lo tienen? Amén. Dice el versículo 1 al 4 de Colosenses 3, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Alabado sea Dios. Mi Padre, te damos gracias porque tu presencia se ha dejado sentir de una manera maravillosa. Como siempre lo haces, Padre, porque es tu promesa, que donde quiera que estén 2 o 3 en tu nombre, ahí estás tú, Jesús. Gracias te damos por tu Espíritu Santo que sigue haciendo la obra en cada uno de nosotros. Te pedimos que bendigas, Señor, a cada uno de nuestros hermanos, a los que no pudieron llegar. Sé tú con ellos, bendito Dios, guárdales. Pero aquí estamos nosotros en esta hora, mi Padre, para exaltarte, para bendecirte, para darte la gloria. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, tu Hijo amado, te damos gracias porque has sido bueno, nos has ayudado y nos has permitido llegar hasta este momento, Padre. Ahora es el momento en el que tu Espíritu toma el control y habla, Dios mío, a nuestro corazón, porque necesitamos de ti, oh bendito Dios. Gracias por todo, Señor, lo que has hecho hasta el día de hoy. Amén. Amén, bendito Dios. Una última cosa, eso no lo mencionó la hermana Erika. Ustedes se acuerdan que pues hace 2 meses que murió la hermana Elena, ¿verdad? Cuando la hermana Elena murió también, ¿verdad? Nosotros le dimos a la familia de ella, se le dieron $2,000 para ayudarlos con lo del sepelio. Y eso, hermano, para ellos también fue de mucha bendición, ¿verdad? Sí es cierto que nos han bajado las finanzas, pero no ha sido en vano, porque Dios después nos va a volver a recompensar. Amén, bendito Dios. Gloria a su nombre. Vamos a hablar sobre el tema, el creyente bajo la gracia. ¿Por qué este tema? Porque ¿sabe que ha habido algún problema, hermano, yo creo, o alguna confusión en cuanto a lo que significa el haber nacido de nuevo y vivir la vida que ahora nosotros tenemos en Cristo Jesús? Por lo que vamos a ver ahorita en Romanos capítulo 6, donde el apóstol Pablo nos va a hablar acerca de, para enlazar el tema que terminó en el capítulo 5, donde dice que cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Pablo estaba hablando acerca de el pecado. Cuando habla, la palabra que usa abundó, es porque decíamos la semana pasada, hermanos, de que cuando ponemos juntos los pecados, todos los que usted ha cometido en su vida, los que yo he cometido, los que ha cometido cada persona en el mundo, esos prácticamente hablan, ¿verdad?, de que ciertamente todo comenzó con un pecado que fue la desobediencia de Adán, pero hasta el día de hoy, entre más personas hay en el mundo, el pecado sigue abundando, porque esa es la naturaleza del ser humano, que es a pecar. Entonces Pablo, cuando termina ese capítulo 5, él termina diciendo, ¿verdad?, que cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia, dando a entender que no hay un pecado, por muy grave que sea, que Dios no pueda perdonar. Y ciertamente Jesucristo dijo que todo pecado que los hombres cometan les será perdonado, y solamente hay uno, que es la blasfemia contra el Espíritu Santo, es el que no se le puede perdonar al ser humano, dando a entender que la gracia de Dios está abierta para todo aquel que venga, ¿verdad?, con un corazón contrito, con un corazón humillado, y que se arrepienta de sus pecados y que acepte a Jesucristo como su Salvador. Cuando nuestro Señor Jesucristo, hermano, comenzó, al igual que Juan el Bautista, su mensaje, lo comenzaron de una manera, tanto Jesús como en el Evangelio de Mateo, ¿verdad?, a partir en el capítulo 7, cuando termina el Sermón del Monte. Y también Juan, cuando está hablando, ¿verdad?, acerca de bautizando a la gente en el río Jordán, el mensaje que traen ellos es el mismo. Dice: arrepentíos y convertíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Ahora, arrepentirse, hermano, es algo que a veces nosotros no tomamos muy en cuenta.
Porque la palabra arrepentirse tiene en el sentido espiritual, es volverse del camino que uno lleva, dar una vuelta de 90 grados y empezar a caminar en sentido contrario. El problema es que hay muchas personas, hermano, que cuando aceptan a Jesús como su Salvador, no sé si porque no se les ha explicado o no han entendido, pero siguen en el mismo estilo de vida que tenían. Yo creo, mi amado hermano, que cuando Jesucristo se encontró con Nicodemo, imaginen que Nicodemo lo había venido a buscar en el Evangelio de Juan, en el capítulo 3, Jesucristo le dijo a Nicodemo algo que es muy importante para la vida espiritual. Le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede ver el reino de Dios. Y después le volvió a decir: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede entrar en el reino de Dios. Nacer de nuevo tiene la connotación o tiene el sentido de que debe de haber un cambio o una transformación en nosotros los que hemos creído en Jesucristo. Cuando Pablo escribe a los Corintios en el capítulo 5 de la segunda carta, del versículo 17, que él dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Por qué? Porque se supone que nació de nuevo. Y él dice que las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y todas. Debe de haber un cambio total. Mire, hermano, debe de haber un cambio radical en la vida del creyente. Bendito Dios. Ciertamente la vida cristiana es una escuela que comienza desde el momento en que nosotros nos arrepentimos, le entregamos nuestra vida a Jesús, y ahí, ¿verdad?, el Espíritu Santo nos aparta. La palabra santo significa separado, nos separa, nos saca del mundo, y ahora Dios nos introduce a este nuevo reino en el cual nosotros vivimos. Para muchos de nosotros es difícil entender, porque el cristiano es un ser de dos mundos. Número uno, vive en esta tierra todavía, pero pertenece a un reino que es espiritual. Y es a donde a veces nos cuesta trabajo a nosotros entender a qué reino nosotros vamos a obedecer. Y muchas veces, hermano, nos damos cuenta de que tiene más poder o tiene más influencia este mundo en el que vivimos que el reino de Dios. Por eso cuando Pablo escribe a los Colosenses dice: si pues habéis resucitado con Cristo, ¿qué dice? Pongan su mirada en las cosas de aquí abajo. ¿Dónde? Si pues habéis resucitado. Ahora fíjense bien, porque es lo que vamos a ver ahorita en Romanos 6. Para que alguien resucite, primero tiene que haber ¿qué? Muerto, ¿no? Entonces lo que Pablo está diciendo, que si yo morí y ahora yo he resucitado con Cristo, espiritualmente hablando, dice que ya mi vida no puede ser la misma. Dice, ¿por qué? Porque yo debo de empezar a buscar las cosas ¿de dónde? De arriba. Donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. ¿A dónde? ¿No está ahí el Señor? Dice la Escritura. Está a la diestra del Padre. Allí lo vio Esteban. Ahí está el Señor, aleluya, intercediendo por nosotros. Dice el escritor de Hebreos en el capítulo 4 que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Jesús, el Hijo de Dios, el que traspasó los cielos y que ahora está sentado a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Ahí está Jesús. Pero si Jesús murió por mí y Él ahora es mi sacerdote, mi mirada debe de estar puesta en aquel que murió en la cruz y no en las cosas que me mantienen atado a este mundo. El problema, hermano, como le digo, es que a veces nos cuesta trabajo entender lo que es morir. Bendito Dios. Por eso Pablo dice: si tú ya resucitaste, primeramente tuviste que haber muerto. Pero si tu vida no está fijada o tu mirada no está puesta en las cosas de arriba, es cuando uno se tiene que preguntar. Yo qué le voy a preguntar. Mi trabajo es predicar y enseñar. Nadie tiene el derecho de juzgar a nadie, pero cada quien debe de hacerse un autoexamen y decir, bueno, ¿en dónde está mi vida centrada? ¿En las cosas de arriba o en las cosas de la tierra?
Bendito Dios. Porque si está centrada mi vida, mi mirada y todo mi ser está centrado en las cosas de este mundo, entonces pueden haber dos cosas. O yo no he muerto y resucitado con Cristo, o simple y sencillamente yo ando en la carne. Porque dice, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. ¿Por qué? Porque habéis muerto. Bendito Dios. ¿Sabe que muchos cristianos piensan en el cielo y en la gloria como algo futuro y que es cierto va a llegar? Porque todos queremos llegar al cielo, hermano. ¿Quién no? Todos los que venimos a la iglesia queremos llegar al cielo. El problema es que cuando se trata de morir, no todos quieren morir. Bendito Dios. Entonces dice, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. El que tiene guardada mi vida es Dios. En Cristo Jesús mi vida Dios la tiene guardada. Cuando Jesucristo en el Evangelio de Juan, aleluya, le estaba diciendo a sus discípulos, estaba a punto de terminar el ministerio, ya lo iban a entregar, Él le dijo, aleluya, que ninguno había perdido, sino todos solo al hijo de perdición. Y Él le dijo a sus discípulos, porque el que está en mi mano nadie lo puede arrebatar. Todo aquel que está en la mano de Jesús, mi amado hermano, no hay poder humano, no hay diablo, no hay demonio que lo pueda apartar de la vida de Jesús. Porque mi vida está escondida en Cristo. ¿Usted cree que el diablo tiene el poder de venir y abrirle la mano a Jesús y arrebatar lo que Él tiene? Y no tiene. Muy por el contrario, dice la Escritura en Efesios capítulo 4, que cuando Jesús descendió, aleluya, a las profundidades de la tierra, dice que le arrebató las llaves del infierno al diablo, y ahora Él tiene el poder sobre el infierno y sobre la tierra y sobre el cielo, y no hay nada más poderoso que Jesús. El diablo está derrotado. Jesús lo derrotó en la cruz del Calvario. Por eso es imposible concebir a un cristiano con una vida derrotada. A nosotros Dios nos dio la victoria en Cristo Jesús. En Cristo somos más que vencedores. Bendito sea Dios, aleluya. Porque es lindo lo que dice el 4, cuando Cristo vuestra vida se manifieste. Porque mire, esta manifestación, cuando se manifieste, cuando aparezca, cuando venga por su iglesia, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Ahora, esta es una promesa bien linda. Porque por eso, ¿sabe? Por eso estamos aquí en esta noche, hermano. Pudiéramos estar en cualquier otro lado. Como les decía, hermano, yo cuando llegué antes de conocer al Señor, ya hace algunos años, pues sí, yo llegaba el fin de semana y era darle vuelo a la hilacha, como decimos en México. Pero ahora ya no. Porque yo ya no encuentro sentido en esas cosas. Bendito Dios, vayan conmigo a Romanos capítulo 6 para continuar. Porque es el mismo sentido que Pablo le va a dar ahora en Romanos. Bendito Dios, Romanos capítulo 6. Amén, gloria a Dios. Gloria al Señor. Pregunta el apóstol Pablo en el versículo 1. Después de lo que expuso en el capítulo 5 acerca de el pecado que todos nosotros heredamos de Adán, que está en nosotros, pero que recibimos la justicia por medio de Jesucristo. Y en el versículo 21 del capítulo 5, mire lo que dice: porque así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia, el don o el regalo de Dios reine por la justicia. Antes el que reinaba en mi vida era el pecado, pero me llevaba a la muerte, no física ahorita, sino espiritual, porque me mantiene separado de Dios. Eso fue lo que causó la separación entre Adán y Dios al principio. ¿Verdad que no murió físicamente, decíamos? Pero hubo una separación. Acuérdense que la muerte significa cesación de vida. Amén. Hubo una separación. Entonces dice, también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo Señor nuestro. Gloria a Dios, amén. Hasta aquí es lindo. Bueno, tenemos nosotros esa gloria que se ha de manifestar. Como dijo Pablo a los Colosenses también ahorita en lo que vimos, cuando Cristo vuestra gloria sea manifestado en gloria, también vosotros seréis manifestados con Él.
Todo eso está bien. Pero ahora dice Pablo, bueno, todo esto lo hizo Dios. Porque no fue algo que usted y yo lográramos, ¿o sí? Todo esto fue algo que nació en el corazón de Dios. Porque Dios nos ama tanto, hermano, que Él fue el que Él planeó todo esto desde antes de la fundación del mundo. Pero ahora dice Pablo, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Bendito Dios. Bendito Dios. ¿Sabe que alguien decía? Si el trabajo de Dios es extender su gracia para que sea más abundante, pues entonces yo voy a pecar más para que sea más grande la gracia de Dios. Muchas veces me ha tocado hablar con personas que a veces las encuentro en la calle por las circunstancias que se han dado, no lo sé, y que usted los ve drogados, usted los ve borrachos, usted los ve, ¿verdad?, en una condición tanto física como espiritual deplorable. Y usted habla con ellos y dice, no, yo soy cristiano. No sé si le ha pasado, dice, yo soy cristiano. Y entonces uno se pregunta, dice, ¿pero puede un cristiano vivir en esa condición? Me ha tocado hablar con personas que a veces, por ejemplo, que están borrachas y uno les habla del evangelio. Sí, yo soy cristiano. Porque la gracia que les han predicado, les han enseñado, es una gracia que cubre la multitud de nuestros pecados. Es decir, entre más tú peques no importa, porque al final la gracia de Dios va a abundar. Pablo dice, ¿qué pues diremos? Perseveraremos. Ahora, fíjense, esta palabra perseverar es un presente continuo. Perseveraremos, es decir, voy a seguir yo en ese mismo estilo de vida que tenía yo para que la gracia abunde, para que la gracia de Dios, ¿verdad?, sea más grande. Bendito Dios. Por eso, hermano, este concepto de la gracia, ¿sabe que es peligroso a veces? Si uno no lo entiende bien, porque nos puede llevar a los dos extremos. O ser muy liberales y hacer con nuestra vida lo que nos dé la gana, al fin que Dios nos va a perdonar. O también nos puede llevar al extremo de decir que si nosotros no permanecemos en esta gracia, a través, como vino Pablo diciendo en el capítulo 4 y 5, de querer ganarnos esa gracia por medio de la ley, nos puede llevar al extremo de hacerle entender a Dios que lo que Él hizo por nosotros no alcanza. Por eso es importante entender bien los términos, qué es lo que Pablo nos va a querer decir. Por eso Él dice, en ninguna manera. ¿Qué leímos en Colosenses 3? Pues habéis resucitado con Cristo. Si pues habéis resucitado con Cristo, Buscad las cosas. pero más abajo, ¿qué decía? Porque habéis, ¿qué? Muerto. Ahora dice Pablo, en ninguna manera. Porque los que hemos muerto, ahora la pregunta es, ¿cuántos hemos muerto? Amén. Los que hemos muerto, dice, al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Fíjense, hermano, esta palabra pecado, esta simple palabra, pero tan terrible, que es pecado, tiene una connotación y un significado tan extenso, gracias hermano, tan extenso, porque de repente para una persona un pecado particular puede ser robar, pero para otro tal vez pueda ser mentir, pero tal vez para otro el pecado pueda significar adulterar. Son pecados graves. Pero yo les hago una pregunta, o más bien Dios nos hace una pregunta. ¿Cuántos nosotros hemos nacido de nuevo? ¿Cuántos de nosotros hemos mentido desde que nacimos de nuevo?
Es para pensar. ¿Por qué? Porque lo que quiere Pablo es despertar nuestra conciencia. Si yo he muerto, ¿cómo voy a seguir mintiendo? Si yo he muerto, ¿cómo voy a seguir teniendo pensamientos lascivos? Ahorita vamos a hablar de eso. Porque a veces uno se puede llegar a preguntar, pero si he nacido de nuevo, si he muerto con Cristo, ¿por qué todavía tengo pensamientos que vienen a mi mente que me hacen sentir que estoy fallándole a Dios? Porque a todos nos pasa. Y vamos a hablar de eso, bendito Dios. Gloria a Dios. Perseveraremos, le digo, es un presente continuo. ¿Cómo voy a seguir yo viviendo en ese estilo de vida? ¿Sabe, hermano, que hay cristianos que son bien mentirosos? ¿Sabe qué es un mitómano? Del otro día creo que se los dije, un mitómano. Un mitómano es una persona que miente constantemente. Todo el tiempo está mintiendo, hermano. Hermano, Dios le bendiga. ¿Cómo está? No lo he visto en el culto. Ay, pastor, ¿sabe que tuve que trabajar hasta tarde? Y se quedó en la casa. ¿Qué hizo? O sea, se nos hace tan fácil mentir, hermano. Se nos hace tan fácil mentir. Porque nosotros no hemos considerado verdaderamente lo grave que es el pecado en la vida del cristiano. Terrible. Bendito Dios. ¿Cómo viviremos? Mire, hermano, pues yo puedo hablar muchas cosas de esto, pero le mencioné algunos: mentir, robar. Yo no le robo a nadie. Seguro que no le robas a nadie. Sígale. ¿Cómo puedo yo seguir perseverando en ese estilo de vida? Bendito Dios. Mire, para poder entender esto de perseverar en el pecado, vayan conmigo a Primera de Juan, hermanos. Pónganle ahí su marcador. Primera de Juan. Vamos a ir al capítulo 3. Y vamos al versículo 8. El 7. ¿Lo tienen? ¿Qué dice el versículo? Desde el 6 vamos a ver, fíjense, desde el 6. ¿Qué dice? Todo aquel que permanece en él no peca. Oiga bien lo que dice. Todo aquel que permanece En él no peca. Y de igual manera, este permanecer es un presente continuo. Mi vida tiene que estar asida de Cristo. Todo aquel que peca. Permítame, hermano, permítame. ¿Se acuerda qué dijo Jesús en el Evangelio de Juan, en el capítulo 5, cuando habló acerca de la vid? Que dijo: el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Porque separados de mí, nada podéis hacer. Ahora dice Juan: el que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Ahora yo les hago la pregunta otra vez: ¿cuántos de ustedes han mentido desde que se convirtieron junto conmigo? ¿Le conocemos o no le conocemos? Bendito Dios, aleluya. ¿Qué creen? ¿Verdad que sí le conocemos? A eso es a lo que vamos. Pero fíjense bien. Miren lo que dice el 7. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como él es justo. Y esta es la palabra clave. El que practica el pecado es del diablo. Y practicar es igual una constancia. Está bien que de vez en cuando, bueno, ya se te salió una mentira. Pero hermano, cierto, ¿no? Que desde el momento, mira, cuando Dios está en ti, cuando el Espíritu Santo está en tu vida, mi hermano, por muy blanca que sea tu mentira, porque nosotros las catalogamos, bueno, blancas, azules, amarillas, negras. Pero a los ojos de Dios, mentira es mentira. ¿Sí o no?
Pero nosotros catalogamos el pecado de diferentes maneras. Dios no. Dios, la mentira es pecado y siempre va a ser pecado, sea grande, chiquita o mediana. Esa es la realidad. Pero la realidad es que bueno, pues alguien puede pecar de cualquier manera. Lo que vimos nosotros la semana antepasada, que les decía Pablo cuando escribe a los Gálatas en el capítulo 6, que si alguno fuere sorprendido dentro de la iglesia en alguna falta, que dice, vosotros que sois espirituales, restauradle con amor, con un espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo. Está diciendo que puede haber dentro de la iglesia un hermano, una hermana que pueda incurrir en alguna falta. Ahora Juan dice que el que practica el pecado es del diablo. O sea, un hermano que miente, hermano que es mitómano, no puede decir que es cristiano. Porque, mire lo que dice. Porque el diablo peca desde el principio. Para esto ha aparecido el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Ahora dice una vez, todo aquel que es nacido de Dios. Por eso les decía lo que dijo Juan a Nicodemo, que el que no naciere del agua y del espíritu no puede ver el reino de Dios, no puede entrar en el reino de Dios. Ahora dice, todo aquel que es nacido de Dios, ¿qué? No practica el pecado. Diga conmigo, practicar. No practica el pecado. ¿Por qué? Porque la simiente de Dios y la semilla son los genes de Dios en nuestra vida. Dice, permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Aquí nos va a agarrar otra vez Juan. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Ay, Dios mío, está terrible esto, bueno, porque aquí, mire. La Biblia lo dice, no está terrible. Sí, siempre me ha llamado la atención, ¿verdad? Como cuando Pablo termina el capítulo 5 de los Gálatas, cuando está hablando acerca de las obras de la carne, y luego habla del fruto del Espíritu, él dice, pero los que son de Cristo, termina Pablo diciendo, han crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos. Y cuando habló ahí de la carne, habló de todo lo que es. ¿Cuáles eran las obras de la carne? Adulterio, fornicación, envidia, hechicerías, envidias, celos, contiendas. ¿Hay contiendas en las iglesias? No, sí. Y mira lo que dice Juan. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Usted, mire, usted quiere saber si es un hijo de Dios, usted voltea alrededor. Y si usted siente un amor aquí adentro, aleluya, por cada uno de los que están aquí, usted es un hijo de Dios. Esa es la mejor muestra, hermano. Eso es bien sencillo. Cuando usted puede mirar a cualquier persona a la cara, saludarlo, darle un abrazo, ese hermano, Dios te bendiga, pero que se lo dices de todo corazón y que sientes la presencia de Dios en tu vida, hermano, y en la vida de ese hermano cuando te da el abrazo, pero cuando te le da de una manera hipócrita, tú lo sientes. Tú lo sientes. Entonces, cuando uno se debe de preguntar, ¿qué es lo que está mal en mí? Aleluya. Bendito Dios. Romanos 6, otra vez, regresamos. Es para pensar, para pensar lo que está diciendo Juan y el apóstol Pablo. Los que hemos muerto, versículo que estamos, 2, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Y pregunta otra vez, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Mira, hermano, hay iglesias, son pocas, pero ¿saben que no se bautizan? Mi suegra asiste a una iglesia donde no se bautizan.
No son carismáticos, es una iglesia evangélica cristiana, pero no se bautizan. Ellos no practican la Santa Cena, no creen en los dones del Espíritu. Y yo a veces dentro de mí digo, pero entonces ¿cómo entienden la Biblia? Porque dice la Escritura, dice, gloria al Señor, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Ahora, la Biblia habla de diferentes tipos de bautismos. Habla del bautismo del Espíritu Santo. Pero en este pasaje en particular, en el sentido que está dando Pablo, está hablando acerca del bautismo en agua. Quiere decir que al final de cuentas, lo que Jesucristo dijo, ir por todo el mundo, en Mateo 28, que dijo, ir por todo el mundo y hacer discípulos, ¿a dónde? A todas las naciones. ¿Cómo? Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora hay otros que se bautizan, pero se bautizan solo en el nombre de Jesús. Porque en el libro de Hechos, capítulo 2, Pedro dijo, bautice. Cuando le preguntaron a Pedro, ¿verdad? ¿Qué haremos? Bautícese cada uno en el nombre de Jesús y recibiréis también el don. Pero ¿a quién estaba hablando ahí Pedro? Estaba hablando a judíos que creían en el Padre y creían en el Espíritu Santo, pero a Jesús lo habían rechazado. Por eso es que a ellos les costaba trabajo entender, ¿verdad?, que tenían que bautizarse en el nombre de Jesucristo también. Amén. Porque conocían al Padre, conocían al Espíritu Santo, que venía en los profetas, a los reyes, pero no quisieron recibir al Hijo de Dios. Por eso Pedro les dice, bautícese cada uno en el nombre de Jesús. Y yo siempre les digo, cuando me toca hablar con gente así, hermano, de estos temas, les digo, bueno, al final, ¿qué es más importante? ¿Lo que dijo Pedro o lo que dijo Jesús? Pedro dijo, bautícese en el nombre de Jesús, pero Jesús dijo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Quién es el dueño de la iglesia? ¿Pedro o Jesús? Jesucristo. ¿Qué es lo que importa? ¿Lo que dijo quién? Jesús. Él es el ejemplo. Ahora, Pablo está dando por sentado aquí en Romanos que todo aquel que ha aceptado a Jesucristo como Salvador debería de bautizarse. Y debe de ser en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No lo dijo yo, lo dijo el dueño de la iglesia y es Jesucristo. Amén. Él lo dijo. Él lo dijo. Pero lo que dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados con Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque cuando Jesús murió, ¿qué hicieron? Lo que se hace con toda persona, lo sepultaron. Lógicamente las sepulturas de aquellos días no son como las que principalmente acá en Occidente, ¿verdad?, nosotros tenemos. Pero al final de cuentas, lo que Pablo está dando a entender es que cuando una persona muere, también es que sepultada. Y cuando habla aquí, por ejemplo, del bautismo, esta palabra que le llaman muchos baptizo, que significa sumergir. Por eso el bautismo no puede ser tampoco como lo hacen allá la iglesia tradicional, que traen al niñito allá, ¿verdad?, y le agarran allá un poquito de agua y se la avientan aquí en la frente. Porque la palabra bautizo significa sumergir, y en el sentido que Pablo está diciendo y en el sentido que Jesús lo dice es porque tiene un significado muy especial, que significa que así como una persona cuando muere, ¿usted ha visto un muerto que lo sepulte nada más de aquí para abajo? Por eso siempre que le hacen, ¿cuántos son? 3 metros bajo tierra, lo que dicen, ¿verdad? Tiene que quedar completamente cubierto. Y el bautismo, lo que está diciendo Pablo, es lo que representa en la vida del cristiano, que nosotros espiritualmente, así como ocurre físicamente, fuimos sepultados con Cristo. Amén, gloria a Dios. Por medio del bautismo hemos sido bautizados en su muerte. Ahora, ¿lo hicimos físicamente? No. Pero mire, hermano, esto es algo bien importante que debemos de entender. Por eso le digo que a veces batallamos con esta idea de seguir nosotros perseverando en el pecado. Bendito Dios. Dice, hemos sido bautizados en su muerte. Dice, porque somos sepultados. ¿A quién se sepulta solamente? A los muertos. Hemos sido sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo.
a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos ¿en qué? En nueva vida. Vida nueva, gloria a Dios. Nueva vida. Por eso cuando hay personas que a veces les dice uno, cuando alguien no conoce nada del Evangelio, yo dice, ¿ya has nacido de nuevo? Porque usamos siempre la idea que Jesús le dio a Nicodemo. Y tú ya eres nacido de nuevo. Porque hay muchos que no han nacido todavía. ¿Sabe que en la iglesia del Señor a nivel mundial, hermano, hay mucha gente que está allí, pero no ha nacido de nuevo? ¿Cómo lo puede ver uno? Por el estilo de vida que se tiene. Bendito Dios. Así también nosotros andemos en nueva vida. Porque si fuimos plantados, fíjese cómo dice aquí, en estos dos versículos, cuando dice, gloria al Señor, porque fuimos sepultados juntamente con Él. Haga de cuenta que cuando a Cristo lo estaban sepultando, a usted lo estaban metiendo ahí con Él. Pero el bautismo en agua es como una representación de lo que sucedió. Pero de igual manera, así como Jesucristo resucitó, dice, también nosotros andemos en nueva vida. Y esta nueva vida ya no puede ser la misma. Si antes te emborrachabas, ya no te puedes emborrachar. Si antes te ibas a los bailes, ya no puedes ir a los bailes, porque eso es lo que hace la gente del mundo. Si antes te vestías de una manera que deshonraba a Dios, tú ya no te puedes vestir de esa manera. Quiero decirles algo. Voy a enlazar, y esto en esta semana el Señor, verdad, me puso en mi corazón porque pues he estado estudiando. Voy a tratar de enlazar las enseñanzas de los viernes con lo que voy a traer las próximas semanas de los miércoles, porque vamos a hablar acerca de lo que es la nueva vida en Cristo, para que entendamos bien. Vamos a hablar de lo que es la santidad, pero bíblicamente, ¿qué es lo que dice la Biblia de la santidad? Pero vamos a irlo enlazando, porque si nos está enseñando aquí Pablo que hemos nacido de nuevo con Cristo Jesús, entonces tenemos que vivir de una manera diferente. ¿Cómo vamos a vivir? Eso es lo que vamos a tratar de ir enlazando en las próximas semanas, los días miércoles. ¿Cuál debe de ser el estilo de vida de una persona que ha nacido de nuevo? No puede ser la misma. Simple y sencillamente no puede ser la misma. Es una vida nueva. Y nueva es, ¿verdad? Que no es como el carro que usted lo lleva con el mecánico y ahí le hace, ¿verdad?, un Mickey Mouse. No, Dios no hace Mickey Mouse, hermano. Solo el hombre hace Mickey Mouse. Dios no hace. Ahora ¿verdad? El ser humano hace lo que quiere, lo que le da a veces usted lleva su carro al mecánico y le dice usted, hazme un Mickey Mouse ahí nomás, y te hace todo y desde Islandia completo ahí te echa a perder el carro. Dios no, Dios las cosas que hace las hace bien. Si Dios dice que lo hizo nuevo, es nuevo. Maravilloso Dios, aleluya. Bendito Dios, es una vida nueva. Dice el 5, porque si fuimos plantados, y esto da a entender de cuando se siembra una semilla que ¿verdad?, que se pone en la tierra, ¿verdad?, que se rasca y se entierra ahí. Dice, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Nos gusta mucho pensar en la resurrección de los muertos. Como decía la semana pasada, ciertamente la Biblia dice que cuando el Señor venga, los muertos sin Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que habremos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Eso es bien lindo, todo eso es bien lindo.
Y es nuestra esperanza, es la esperanza bienaventurada. Pero porque yo tengo esa esperanza, yo estoy esperando ese día, yo tengo que aprender a vivir en santidad. Bendito Dios. Si mi vida, mire lo que dice Pablo a los Colosenses, si mi vida está en las cosas de arriba, hermano, yo no puedo descuidarme en ningún momento. Porque ahorita miren lo que va a hablar de esta persona que vive, este Israel que vive aquí adentro, hermano, es tremendo. Sabiendo esto, el 6, que nuestro viejo hombre, y nadie mejor que usted conoce ese viejo hombre. Es más, ni su esposo ni su esposa lo conoce como usted. Sabiendo esto, oiga bien lo que sabemos, yo no sé, mire, todo cristiano lo debe de saber, dice Pablo, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. Yo no sé si usted se puede visualizar en la cruz, hermano. Yo no sé si usted puede visualizar su cuerpo ahí en la cruz. Pero desde una perspectiva espiritual, el que merecía estar ahí era usted y era yo. Pero Dios puso a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Pero en el sentido espiritual, Dios, lo que Jesús hizo es como si hubiera sucedido en nosotros. Por eso le digo, yo no sé si usted pueda visualizarse ahí en la cruz. ¿Qué habrá sentido Jesús? ¿Qué sintió? Y dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido. Y cuando algo es destruido, cuando algo se destruye, no queda rastro de él. Miren, a veces, perdonen que hago esto, pero a veces el Señor me trae. Vayan conmigo a Miqueas, capítulo 7. A nosotros nos cuesta comprender estas cosas, hermano, porque digo, no lo vemos desde la perspectiva que Dios quiere que lo veamos. Miqueas, capítulo 7. En el Antiguo Testamento. Bendito Dios, aleluya. Lo va a encontrar antes de Nahum y después de Jonás. Mire lo que hace Dios en el sentido espiritual cuando nosotros morimos. Versículo 18, ¿qué dice? Pregunta, ¿qué Dios como tú? Que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad. ¿Hay otro Dios como este, hermanos? No lo hay. El único bendito Dios que perdona el pecado de sus hijos, de su pueblo. Dice, mire, no retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Gracias, Jesús. ¿Verdad que el hombre no tiene misericordia? El hombre, cuando alguien peca, llegamos como todos con las piedras, como la ley. Vamos a caerle todos como aquella mujer, a apedrearla. Pero dice 19, Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades. ¿Qué es una iniquidad? Es una maldad muy grande. Y echará en lo profundo del mar algunos de nuestros pecados. Todos. ¿Cuántos? Todos. Y yo no sé qué entiende usted por todos. Cuando dice todos, ¿cuáles son los todos? Son los pasados, son los presentes y son los futuros. Todos nuestros pecados los echará ¿en dónde? En lo profundo del mar. Bendito Dios. ¿Por qué en lo profundo del mar? ¿Qué pasa? Bien, el ser humano no ha podido llegar a lo profundo del mar, hermano. Pero hasta donde ha llegado,
han tenido que crear ciertos instrumentos o ciertas naves para poder llegar, pero llegan hasta cierto límite, porque si pasan de ahí, la presión que existe en el mar hace que exploten y se desintegra. Y lo que está diciendo en una manera metafórica el profeta Miqueas es que cuando Dios perdona los pecados del ser humano, los echa en el fondo del mar y dice, y no se acuerda más de ellos. ¿Por qué? Porque se desintegran. Ya Dios no tiene memoria de ellos, aunque la gente te lo recuerda. Porque la gente no tiene misericordia, pero Dios sí. Bendito Dios, aleluya. Los echa en el fondo del mar. Él sepultó todos nuestros pecados, no se acuerda más de ellos. Bendito Dios, aleluya. Por eso, hermano, eso fue lo que pasó en la cruz. En esa cruz, todos nosotros, nuestros pecados fueron clavados ahí. Como veíamos la semana pasada, estaba escrita el acta de los decretos que nos era contraria, pero allí Jesús las clavó. Todas nuestras iniquidades, todos nuestros pecados. Gracias, Jesús. Bendito Dios, fueron destruidos. Por eso los llevé ahí, porque eso es lo que sucede en el fondo del mar. Se destruye, se desintegra. Pero mire, ¿por qué les digo esto? Porque cuando Pablo dice, versículo 6 de Romanos, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, quiere decir que ya no debería de haber rastro de él. Si fue destruido, ya no debería de haber rastro de él. A fin de que no sirvamos más, ¿a quién? Al pecado. Y es la pregunta que les hacía. ¿Y por qué a veces viene a la mente? ¿Verdad? La pregunta. ¿Y por qué todavía yo? ¿Por qué nosotros mentimos? Como le preguntaba hace rato. ¿Por qué mentimos? ¿Por qué a veces hay enemistades entre el pueblo de Dios? Y decimos que practicamos la santidad, que vivimos, ¿verdad?, en la presencia de Dios. ¿Por qué hay esas actitudes? ¿Qué es lo que está mal? Y es cuando entonces nosotros tenemos que pensar, porque sabe que platicaba con una hermana esta semana, está aquí, pero platicaba con una hermana y me dijo algo que me hizo entender algo que Dios siempre está hablando en nuestras vidas, y es una gran realidad. El ser humano constantemente tiene ataques. El problema más grande que tenemos es ese viejo hombre que está aquí adentro. Es con el que tenemos que luchar todos los días. Todos los días. ¿Nos obliga el diablo a mentir? ¿Tiene el poder el diablo de hacernos mentir? ¿Por qué mentimos? Porque es algo que está en nosotros. Entonces, los ataques siempre, primeramente, van a venir de ese viejo hombre que es contrario a la naturaleza de Dios. Pero también están los ataques que vienen del diablo. Colosenses capítulo 2 dice que es el espíritu que opera en los hijos de desobediencia, porque el diablo los controla. La gente que está allá afuera, hermano, actúa como actúa porque es controlada por el poder del diablo. Él los tiene como marionetas. Pero está también la carne. Lo que dice Pablo a los Gálatas. Todas esas cosas que están dentro de nosotros, ahí están. El ataque a veces viene por el diablo, a veces viene del yo interior, ese hombre que está allí, ese hombre viejo, pero a veces también viene de la carne. Esa carne que es contraria a las cosas de Dios. La carne, como dice Pablo a los Colosenses, ¿verdad? El espíritu quiere buscar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, pero la carne dice, no, tienes que buscarlo de abajo. El espíritu te dice, vamos a la iglesia. La carne te dice, no vayas. El espíritu te dice, a la verdad está dispuesto, vamos a orar. Pero la carne te dice, no, mejor vamos a ver la tele. El espíritu te dice, vamos a ayudar. No, pero la carne te dice, no, tienes mucha hambre. El espíritu te dice, acuérdate que eres un hijo de Dios, debes llamar a tu hermano. Pero la carne te dice, no, acuérdate lo que te hizo. ¿Cierto o no? Y hay una lucha constante dentro de nosotros. Por eso, mi amado hermano, es que vienen a veces esas preguntas a nuestra mente. ¿Por qué todavía tengo yo esta naturaleza?
¿Por qué tiendo a pensar o a actuar de cierta manera? Y es porque a veces empezamos a descuidar nuestra vida espiritual y le damos más cabida a la carne. Bendito Dios. Iba a decir algo, hermano, perdón. No solamente, hermano, por ejemplo, como cuando uno, vamos a decir, se retira de la iglesia donde uno está asistiendo y uno busca otro lugar, eso es ya distanciarse de la persona, ya no tener un contacto con la persona, ya no convivir porque ya pertenece a otra iglesia. Es nada más mi pregunta. No. Recuerden, mis amados hermanos, que el hecho de que una persona, y voy a aclarar esto en los minutos que me quedan, ¿verdad? Porque es muy importante. Yo el otro día dije que vivimos nosotros unos tiempos donde la gente, o mucha gente, anda brincando de iglesia en iglesia. Pero es aquí donde uno tiene que tener cuidado, como digo, mirad bien cómo escuchas, poner atención. Porque si usted está en una iglesia donde no se está predicando la palabra de Dios, es su responsabilidad orarle a Dios para que usted encuentre o Dios lo lleve a un lugar donde su alma y su espíritu se puedan edificar. ¿Tiene algo de malo eso? No. Le voy a decir porque no voy a contradecir de cierta manera lo que dijo el hermano Miguel Obreque. ¿Se recuerdan cuando vino? Y él decía, hermano, no se vaya a ninguna otra iglesia, quédese donde está. Pero si el pastor se desvía, ¿usted se tiene que quedar allí? No, porque el Señor Jesucristo dice en el libro del Apocalipsis, salid en medio de ella, pueblo mío. ¿A quién le está hablando? A su iglesia. ¿Por qué? Porque en los postreros días le está hablando a una Babilonia, la madre de las rameras, porque detrás de ella vienen muchas rameritas. Así es. No sé si me entienden. Sí, señor. Ahora, si tú tienes la palabra de Dios, si tú conoces la palabra de Dios, tú debes de entender que tu alma y tu espíritu deben de buscar ese lugar donde se satisfaga tu alma. Así, amén. Pero está el otro error que se comete, como yo se los he venido diciendo en otras ocasiones. El apóstol Pedro, cuando está hablando en su segunda carta, en el capítulo, creo que es el capítulo 2, que dice, ¿verdad? Pero ahí está hablando de los falsos maestros, que dice, salieron de vosotros, pero no eran de vosotros. Estaban con nosotros. Y ahí incluso es cuando él usa la analogía de que dice, son como el perro que vuelve a su vómito y la puerca lavada que vuelve a revolcarse en el cielo. Pero ahí está hablando a los falsos maestros, a los falsos profetas. Pero hay pastores que cuando un hermano se va de la iglesia, le dicen, estos se fueron porque no eran de nosotros. ¿Qué están diciendo? Que era un falso hermano. Pero si un hermano, ya no está a gusto en una congregación, yo siempre se los he dicho. Rebelde, le dicen a uno. A ver, los insultan, los maldicen. Y yo siempre, hermano, Dios me guarde de maldecir a alguno de ustedes. Porque yo como no sé que yo estoy maldiciendo a nadie. Aparte de que el Nuevo Testamento es bien claro y Jesús nos dijo, bendecid y no maldigáis. En la gracia, el cristiano, el pastor está para bendecir, no para maldecir a nadie. Dios es el que conoce el corazón del hombre. Si un hermano o una hermana se quiere mover de iglesia, yo siempre, mire hermano, yo te espero hasta ahorita, hasta ahorita. Le doy gracias a Dios porque si bien se me han ido, hay dos hermanos que se han ido, dos familias, pero se han ido y al menos lo han hecho. Yo siempre, el día que usted se vaya, yo lo fui a traer a usted. Ustedes llegaron, Dios los trajo aquí, ustedes llegaron aquí. Nosotros les abrimos las puertas. La iglesia no es mía, la iglesia es del Señor. Nosotros oramos por usted, usted ora por nosotros. Pero el día que usted se quiera ir, usted viene, pastor, se me ha cumplido el tiempo, le he orado al Señor y me voy a mover. Hermano, Dios le bendiga, yo oro por usted, yo me lo encuentro en la calle, lo saludo, qué gusto, hermano, ¿cómo está su familia? ¿Cómo están sus hijos? Gloria a Dios. Ese es un verdadero cristiano, ese es alguien que ha nacido de nuevo. Pero que yo lo encuentro en la calle, usted se va y ni siquiera se despide, y cuando yo lo encuentro en la calle, ¿sabe qué es lo que va a hacer? Que me va a ver en la marqueta y se va a esconder. Allá anda el pastor. ¿Cierto o no? Porque no hace las cosas bien. Hermano, un cristiano maduro es lo que hace. Yo estoy de acuerdo que no toda la gente va a estar de acuerdo siempre conmigo, y no tienen por qué estar de acuerdo en todo conmigo, pero Dios nos ha dado la habilidad de comunicarnos, de hablar, de estar siempre en paz, en comunión los unos con los otros. Pero lo que preguntó el hermano,
Si un hermano se va de una congregación o se sale, porque a lo mejor Dios se ha llegado a su tiempo, porque a lo mejor ya no está creciendo como debería de crecer, si se ha estancado espiritualmente, pues ahora tiene que orarle a Dios. No es nada más de decir ya me voy, no, tienes que orarle a Dios. Es una decisión muy importante. Pero no andar nada más de decir ya me voy de aquí para allá y de allá para acá, porque mucha gente anda así, hermano. No, pero yo les digo, el día que usted se vaya, busque una iglesia donde le enseñen. Y si le enseñan bonito y le enseñan bien, yo voy con usted para aprender también, porque yo no sé todo. Todos estamos aprendiendo. Eso es parte de la santidad, de la vida espiritual, guardar un orden en las cosas de Dios. Porque hay gente que anda bien desordenada, hermano. Andan de un lado para otro porque no les gusta tener ningún compromiso. Bendito Dios. Versículo 7. Ya fue destruido el cuerpo del pecado, dice el 7. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Ya el pecado, hermano, se supone que ya no tiene poder sobre nosotros. El 8 dice, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Amén, aleluya. Esta es una realidad de nosotros, mis hermanos. El 9 dice, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él. Ahora, vamos a terminar aquí hoy. ¿Por qué es necesario? Vayan conmigo a 1 Corintios, por favor, hermanos. Y con esto voy a terminar hoy. 1 Corintios, vamos a ir al capítulo 15. Capítulo 15 de 1 Corintios. Bendito Dios. Por cierto, todo este capítulo lo dedicó Pablo para hablar acerca de la resurrección, lo importante de la resurrección de Cristo y cómo aplica a nuestras vidas. Pero ahora dice Pablo en el versículo 51. La pregunta que yo les hacía, ¿por qué es que todavía vienen esos pensamientos o esas actitudes que a veces tenemos? Porque vivimos todavía en este cuerpo, desafortunadamente. Y dice Pablo, he aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, dando a entender que no todos vamos a morir, pero todos seremos transformados. Perdón, ¿saben qué, hermano? Me equivoqué. Vamos al 50, versículo 50. Dice, pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Cuando habla de la carne y la sangre, ¿a qué se refiere? A esta carne, a este cuerpo que peca. Por eso dice ya en el 51, he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Mire, si usted viviera en una santidad total, usted ya se hubiera ido como Elías. No, ni Elías, porque Elías no llegó, como Enoc. Porque el único que dice la Biblia que caminó con Dios fue Enoc. Ahora, no quiere decir que no fuera perfecto en todo, porque entonces él hubiera podido redimirnos, ¿sí o no? Pero no, pero dice, no, pero todos seremos transformados. ¿Por qué es necesario que seamos transformados? Porque este cuerpo está dado a pecar. Dice el 52, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles. Entonces ya no vamos a pecar. Y nosotros seremos transformados. ¿Quiénes nosotros? Los que estamos vivos. Dice el 53, porque es necesario, y cuando dice necesario, porque con esta carne, con este cuerpo, nadie puede entrar allá, nadie. Porque es necesario que esto corruptible, este cuerpo, esta carne que peca, se vista de incorrupción. Y esto mortal, esto que muere a causa del pecado, se vista de inmortalidad. Cuando eso suceda, cuando Cristo venga, entonces mira lo que dice. Y cuando esto corruptible, el cuerpo,
se haya vestido de incorrupción, y esto mortal que muere por causa del pecado se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Y el versículo 56 es la clave, dice: ya que el aguijón de la muerte es que el pecado, y el poder del pecado es que la ley. Por eso es necesario, hermano, yo siempre les digo, nadie es perfecto, todos seguimos siendo humanos. Ahora, eso no te exime, ni a ti ni a mí, de que yo tenga que vivir una vida en santidad. Y eso es lo que vamos a estar hablando los días miércoles. Muchas gracias. Porque a veces pensamos, sí, al fin que voy a ser transformado en aquel día, pues voy a hacer lo que me dé la gana. No, dice Pablo, no, en ninguna manera, no te equivoques. Porque si tú verdaderamente has nacido de nuevo y has sido sepultado con Cristo, tú debes de tener una vida nueva. Y nueva es nueva. Nueva es nueva. Bendito Dios. Pónganse de pie, hermanos, porque ya se me van a empezar a dormir. Maravilloso Dios. Aleluya. Bendito sea tu nombre. Hermanos, pasen por